Hola, quería compartir un pequeño mensaje, el mensaje bíblico que cuando el pueblo de Dios estaba mal y en problemas y clamaba a Dios, entonces venía Dios y Dios le respondía. Pero ese pueblo judío siempre se caracterizó en el pasado de ser demasiado humilde, como rastrero, de cierto punto de vista. Y es como lo último, siempre ellos se han catalogado como lo último. Y de esa forma ellos han podido eh, enriquecerse porque ellos hacen como que no tienen dinero, pero están juntando dinero y hacen empresas. Entonces, Yeshua, como con un poco de ironía, les dijo así, les dijo: ustedes, pueblo gusanos de Jacob, como los más humildes de todos, los más bajos, pero nunca como serpientes. Pero ese texto iba para ellos, porque ellos en ese tiempo eran demasiado como corderitos, como demasiado humildes, demasiado de esa forma, pero también algunos de ellos traicionaban. A Yeshua lo entregaron y lo mataron por el mismo pueblo. Bueno, fue influenciado por los fariseos, pero nadie puso resistencia. Para la Segunda Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron llevados como corderos al matadero. También ahí ellos no respondieron a nada de eso. Fueron como los gusanitos y fueron así mirados como gusanitos. Y fueron llevados y fueron eliminados. Pero Yeshua dijo lo siguiente. Dijo: ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Ese fue el verdadero evangelio, que fue desde el principio de la creación. El verdadero evangelio cuando estaban los hombres como Jacob, Isaac, Abraham, hombres de guerra y de espada. Hombres que no agachaban el moño ante nadie. Ellos peleaban hasta el fin, porque ellos confiaban en Dios. Ellos se consideraban como príncipes y sacerdotes. Y hombres, inclusive en el tiempo más antiguo, habían hombres como Sansón, hombres que Abrac, Mesac y Abendejo con valentía enfrentaron la maldad de esta tierra. Ídolos, Dios versus ídolos, hombres que representaban al verdadero Dios. Entonces, Yeshua vino a cambiar todo eso, porque si tú te crees gusanito de Jacob, claro, es una buena técnica. Es una buena técnica de decir y no pecar, de no ir a cometer errores y decir: Señor, perdóname. Sí, está bien, es una buena técnica. O para surgir como los judíos, enriquecerse o estar siempre más o menos bien más que otros, y que nadie te pida o que nadie diga: oiga, tú tienes más que yo, me puedes darme algo, ¿no? Igual buena táctica judía antigua que siempre se utilizó. Hasta ahora muchos la están utilizando, pero el Señor dijo: ser mansos como serpientes, pero astuto como... O sea, ay, no. Ser mansos como paloma y astuto como serpientes. La paloma es mansa, tranquila, vuela, se acerca al lado de tuyo, se hace la lecita, pero es astuta. La paloma, o sea, una serpiente es astuta. O sea, que está de vuelta porque tiene el conocimiento del Todopoderoso. El verdadero conocimiento que fue perdido y olvidado y cambiado con el tiempo. Yeshua lo trajo de vuelta, porque vino Él a restaurar la imagen de Adán. Y no solo eso, restaurando la imagen de Adán por medio de la Escritura. Él vino a restaurar la Escritura. Y por medio de la restauración de la Escritura, Yeshua restauró la imagen de Adán. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros nos creímos gusanitos, el problema de creernos gusanitos es que, como dice el dicho, el que viste mono de mono o mona, se queda mono al final. O sea, si un gusanito se pone corona y vestidura, se queda gusanito y se queda también gusanito. Aunque se ponga capa o se ponga vestidura, igual se queda de la misma forma. Así que Así que tener cuidado igual, porque nosotros somos más que eso. A Yahshua no le gustaría que nosotros dijéramos eso ante Él. Es como pisotear el rango y la calidad que nos ha dado. Por ejemplo, el rango de
de ser como especie de príncipe o sacerdote o más que eso. Él nos puso en alto, en grande. ¿Por qué? Porque Él vino a restaurar la imagen de Adán. O sea, la imagen, verdadera imagen, Ben Ha-Adam, que es porque Yeshua no se llamó el Hijo del Hombre. Nunca la escritura original se llamó el Hijo del Hombre, sino se llamó el Ben Ha-Adam, que significa el Hijo de Adán, porque es el primer hombre, el hombre perfecto que Él hizo. Entonces, Él vino a restaurar la imagen de Adán. Entonces, ¿de qué forma le puedo restaurar? Restaurando la escritura. Él vino a dejarnos lo que está verdaderamente escrito y no manipulado como lo hicieron después con el tiempo los hombres, que al final eso se fue en contra de ellos mismos. Mucha humildad, pero al final era una humildad como falsa, porque al final con hipocresía ellos mismos crucificaron a Yeshua, porque ellos se abrazaban a esa ley, a una ley vanidosa, a una ley que miraban a los sacerdotes de ese tiempo como eminencia, como casi dioses. Entonces vino Yeshua, impuso su religión, aunque digan que yo no soy religioso, pero al final todo es religión. Cualquier tipo de preceptos que siga a un Dios y servicio a Él es una religión. Entonces Dios impuso esa religión, su religión, y aplastó la religión judía, y es por eso que los judíos, no todos, pero la mayoría de ellos odian. La mayoría odian a Yeshua y a los cristianos, porque ellos fueron los causantes Yeshua fue el causante de destruir su imperio religioso de vanidades y de mentiras y de cosas raras, porque ellos modificaron el evangelio, el punto principal. Poco, pero eso fue una gran diferencia para la humanidad, para que la humanidad no se salve. Entonces, Yeshua no le gustaría que tú te dijeras que eres un gusanito, siendo que Él te hizo rey sacerdote. Porque del punto de vista psicológico, ¿qué pasa? Del punto de vista psicológico, si tú te quieres gusanito, ¿qué pasaría si viniera una gran prueba? Una prueba tremenda, una prueba fuerte, y sale de tu estatus económico, social, cultural, no sé, o de físico o de salud, y llegas abajo. Entonces, para los que han cometido, antes eran por ejemplo, los que antiguamente ingerían drogas o alcohol, o los que hacían otros tipos de pecados como adulterios y fornicación y cosas raras, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué dirían? Su mente cambiaría. Ya no dirían, oh Señor, soy un gusanito, Señor, pero tú me tienes en alto. No pensaría así, desde el punto de vista psicológico, porque ellos ya llegarían a tiro abajo. ¿Por qué? Porque dirían, bueno, porque la mente de las personas cambian. Cuando tienen problemas, cambian cuando, por ejemplo, te convencen las circunstancias, te van convenciéndote. Porque las circunstancias de un problema está queriendo decir, porque así nos enseñaron a nosotros los colegios, la sociedad, que si a ti te va mal es porque estás haciendo algo mal, y no siempre es así, sino porque a veces hay entidades oscuras que te tratan de destruirte, sobre todo si tú soy un verdadero hijo de Dios, sobre todo si tú soy una persona que rompe estas leyes de este mundo. ¿De qué forma? Con el amor de Dios, haciendo lo que ellos no hacen, teniendo misericordia con los demás. Claro que los demás te hacen pedazos porque ven que tú no les perteneces a ellos, te ven como otra raza, una raza espacial, como un alienígena, y entonces la gente te recibe tu ayuda, tus oraciones, pero no te ayudan. Ellos solo van a llorar ante ti, que tienen problemas, y que tú los ayudes, pero ellos cuando están bien no se acuerdan de ti, no se van a acordar, porque no te van a considerar como uno de ellos. Entonces una persona así, si no se aferra a Dios, realmente va a tener problemas. Va a tener muchos problemas y va a ir para abajo, porque al final hay otro tipo de personas que maldicen, desean el mal, desean la muerte, desean la destrucción, porque hay un odio que tienen contra las luces de esta tierra, las luces que vienen del cielo a la tierra, con las lumbreras, las verdaderas lumbreras de esta tierra. Entonces, si tú te crees gusanito y has cometido ciertos pecados antes, vienen de muy abajo, las mismas circunstancias inconscientemente te van a convencerte y te van a decir, bueno, yo era gusanito antes y si vuelvo a lo mismo, eso no es nada, es como una raya en el agua, es como un pelo menos de la cabeza.
Porque yo vengo de ahí, porque el Señor sabe que soy un gusanito. Entonces tú vuelves a lo mismo, vuelves al vómito. Así como, ¿por qué? Porque las circunstancias te obligaron. Es por eso que no es bueno creerse esa parte, porque esa parte fue para los judíos en ese tiempo. Porque los judíos ese era su perfil. Por eso que lo acababan siempre lo acababan. Una de las razones. Hasta inclusive la Segunda Guerra Mundial, ellos se entregaron a los crematorios y ninguno se defendió. Ellos veían que lo estaban matando y ninguno se defendió. A sus hijos estaban haciendo experimentos y no hicieron nada, porque eran gusanitos. Se sentían lo peor de todo. Y entonces una forma irónica, Elohim dijo, gusanitos, que lo muy humilde, pero nunca serpiente. Como yo creo que fue irónico, porque después Yeshua cuando llegó a la tierra dijo, mansos como paloma, pero astutos como serpientes. O sea, ser verdaderas personas, hijos de Dios, príncipes, sacerdotes, hombres inteligentes. Y la única inteligencia más grande que podemos tener es por medio de cumplimiento de sus mandamientos, de su palabra, hasta el fin, hasta la muerte inclusive. Eso es una persona inteligente porque demuestra amar a Dios. Y el que ama a Dios, teme a Dios. Y ese es el temor de Dios, es amar a Dios. Y Dios, cuando tú le temes y le amas, entonces Dios viene y Él te da la sabiduría, o sea, la inteligencia, para enfrentar ciertas situaciones. Entonces, si tú te crees gusanito, vas a volver al vómito. No vas a tener orgullo. ¿Cuántas veces algunos le han enseñado que el orgullo es malo? Pero nunca le dijeron la verdad del orgullo. Nunca le dijeron que tener orgullo, hay dos tipos de orgullos. Uno es el orgullo negativo y positivo. Uno es el orgullo de tener una alta autoestima, un alto nivel de quererse a sí mismo y considerarse ser una persona que tiene un cierto nivel espiritual, un cierto nivel de Dios en este caso, y sintiéndose príncipe. Ese es el orgullo positivo, y el negativo es el que viene ya con soberbia. O sea, aparte de tener una alta autoestima y sentirme que estoy elevado espiritualmente, hasta físicamente, no sé, pero también ese elevado autoestima viene con mirar el menos a los demás, y eso sí que está malo, eso sí que está muy mal. Entonces es la soberbia, sentirse mejor que los demás, que otros, mirar a otros como inferiores, porque tu competencia más grande, tu guerra más grande es contra ti mismo, contra nosotros mismos. Nosotros somos el enemigo, eso nos engaña a nosotros, el yo interior. El yo interior nos engaña, siempre trata de engañarnos, porque el corazón del hombre es muy engañoso. Entonces, inconscientemente, desde el punto de vista psicológico, considerarse gusanito, sin orgullo, es algo que nos enseñaron, pero no está bien eso. Eso está mal. Eso está equivocado. Eso no debería ser así. Por tanto, la palabra de gusanitos de Jacob fue para ese tiempo, para los judíos solamente. Entonces Dios los bendecía, porque al final ellos, al considerarse gusanitos y todas esas cosas, estaban con Dios igual. Estaban con Dios porque todavía no llegaba Yeshua con su verdadero evangelio, con su verdadero testimonio. Entonces era el mensaje que quería compartir con ustedes, que ustedes son sacerdotes de Dios, son príncipes de Dios, son personas que tienen un nivel más alto en cuanto a lo espiritual. Por tanto, ustedes valen más que cualquier tesoro de esta tierra. Y aunque ustedes caigan al fondo, son príncipes, y un príncipe nunca agacha el moño, nunca se doblega ante el mal, nunca va a arrugarse y va a reverenciarse ante una marca, porque igual los pincharon o los marcaron, y ese fue un experimento. Ya saben cuántos se van a marcarse en los tiempos de la marca, en los tiempos de los 666. ¿Por qué? Porque inconscientemente, no solamente algunas doctrinas cristianas o religiosas nos enseñaron, sino que también la misma sociedad, los colegios,
Nos enseñaron a ser sumisos y más humildes, pero una humildad como es falsa y errada, porque al final también nos enseñaron de que si tienes dinero eres mejor que los demás. O sea, orgulloso, soberbio, pero camuflado, que nadie se dé cuenta, o sea, negarlo siempre. Y la gente negó eso, lo negó terriblemente. Negó porque dicen, no, yo soy humilde y hago diezmo y soy bueno, pero no reconocen su errores porque una persona, bueno, sí, yo cometí esta falta y pido perdón a Dios, a los demás, y eso es una humildad verdadera. La humildad falsa es cuando una persona dice que es humilde y hace cosas humildes, pero no va reconociendo los errores que tuvo. Y no los dice, porque si yo los digo, estoy demostrando que no estoy ni ahí con esos errores, porque al final yo estoy caminando con el Señor y el Señor sabe y el Señor me perdona y me limpia y yo voy a mejorar. Pero si no lo reconozco, lo oculto y lo niego y digo que no, que esto este otro, es que yo no soy así, es que yo soy una persona que busca a Dios, amo a Dios, ¿qué estoy consiguiendo con eso al final? Estoy consiguiendo que estoy tapando una herida con un parche que al final la herida está allá abajo igual. No está curado, ni está cicatrizado, ni está con puntos, cosido. Es necesario decir, yo fui, pero voy a mejorar porque Dios está conmigo. Dios me va a hacer mejorar a mí, no por mi cuenta, sino por Dios. Esa es la verdadera humildad. No, la humildad es que yo voy a la iglesia o oro siempre, que no es malo, es bueno, muy bueno orar, es lo mejor, pues, es lo mejor. Y decir y hablar textos bíblicos, pero cometer los errores y no reconocerlos. No reconocerlo, estamos demostrando nuestras miserias, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Estamos diciendo que somos muy débiles. Estamos diciendo muchas cosas con eso. Pero la cosa es así. Nos enseñaron erradamente el orgullo. Lo confundieron con soberbia, nos hicieron pensar que es soberbia. Nos hicieron pensar que sentirse gusanito es bueno. Y sentirse príncipe de Dios y sacerdote es como algo malo porque nos dijeron que es soberbia. Y eso no hará caer. Pero si tú no tienes nada y estás destruido, las circunstancias te destruyeron, el enemigo te hizo pedazos. Pero si tú te convences de que eres hijo de Dios y príncipe de Dios y sacerdote de Dios, tenlo por seguro que tú nunca vas a doblegarte. Nunca te vas a doblegar ante ellos, ante los hombres, ante el mal, ante su doctrina de social oscura, que es hacer lo que ellos dicen, hacer lo que ellos hacen. Las ideologías, por ejemplo, repetir lo que dicen ellos, las ideologías de cosas raras que ellos están sacando para corromper más la humanidad. Aunque digan no vas a comer, no vas a vivir y no vas a trabajar si no tienes esa marca, tú no lo vayas a hacer. ¿Por qué? Porque tienes tu frente en alto, porque tú no eres de esta tierra. Te vas a sentir que eres un príncipe de Dios y porque lo eres. Porque todos aquellos que creyeron en Dios, Dios les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Bendiciones.